explicar en qué consiste la multiplexación de displays y cómo se hace. La utilización de displays multiplexados consiste en que vamos a tener varios displays de 7 segmentos conectados juntos, de forma que no necesitamos muchas entradas. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de cómo va a funcionar. En el circuito vemos cómo tenemos dos displays, estos dos displays de aquí. Está hecho solo con dos, pero podían ser más, podíamos tener aquí 7 y el funcionamiento sería exactamente igual. Entonces vemos cómo tenemos dos displays, pero el dispositivo que los está controlando, en este caso es un microcontrolador, pero puede ser cualquier otra cosa, los controla todos solo con 7 líneas. Es decir, en vez de necesitar 7 para este display va a ser el display de las decenas, y este será el de las unidades. Es decir, esto que vamos a sacar aquí, luego lo veremos, esto es un contador de 0 a 99. Pues en vez de tener 7 líneas para las decenas y 7 líneas para las unidades, tenemos 7 líneas que son comunes, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues evidentemente si sacamos aquí un número y esto hiciéramos una conexión normal, pues el mismo número iba a estar en este display y en este otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto no sea así? Pues lo que vamos a hacer es que solo uno de los displays va a estar encendido en cada momento. Aquí lo veis como en esta simulación, el display que está encendido en este caso será este de aquí. Es decir, si yo aquí quiero sacar un 10, lo que voy a hacer es que voy a poner aquí el código para que salga el 1 y voy a activar este display, la alimentación. Luego veremos cómo va esto. A continuación voy a sacar por aquí el código del 0, que le va a llegar a los dos, pero este display lo voy a desactivar y este lo voy a activar, con lo cual aquí estará saliendo el 0. Si esto lo hacemos suficientemente rápido, es decir, yo estoy sacando aquí el 1, lo enciendo este, saco el 1, lo apago, enciendo este, saco el 0, lo apago, y esto lo voy repitiendo. Si lo hago pues en torno a más de 15 veces por segundo, el ojo lo va a ver como que están los dos displays encendidos, ¿vale? Si la frecuencia es relativamente baja, eso en torno a los 15, podemos notar un parpadeo. Si es suficientemente alta, pues ya no vamos a notar ni siquiera el parpadeo, ¿vale? Y evidentemente, pues si lo hiciera muy lento, pues que es lo que voy a hacer en la simulación para que se vea el funcionamiento, pues voy a ir viendo cómo uno se enciende y el otro, o sea, cómo se van encendiendo de forma alterna, ¿vale? Bueno, entonces, ¿y cómo vamos a hacer para cortar la alimentación de los displays? Pues como vamos a hacer para cortar la alimentación de cualquier otra carga que necesite una cierta potencia, ¿vale? Lo que no puedo hacer es coger ese display de 7 segmentos y conectarle a un pin la alimentación, ¿vale? Sino que tendré que utilizar algún dispositivo que me permita trabajar con corrientes, bueno, que sean medianamente grandes. Tener en cuenta que en un display de 7 segmentos, cada uno de los segmentos puede estar pidiendo o le puedo estar entregando 15-20 miliamperios. Entonces, si estoy con 20 miliamperios con todos los segmentos y estoy sacando el código del 8, pues tengo 160 miliamperios circulando por el display, con lo cual necesitaré un dispositivo que pueda hacer que se corte o que circule por ese display 160 miliamperios. ¿De qué hablamos? De transistores, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar de transistores y cómo voy a trabajar con un transistor. Bueno, hablando de transistores, podría hablar de transistores MOSFET o de transistores bipolares. Vamos a hacerlo aquí con transistores bipolares, ¿vale? Esto es un transistor bipolar y esta es la forma de conexión general de un transistor bipolar para conectarlo a cualquier carga, ¿vale? Voy a poner aquí la carga como RL, una resistencia de carga, y ahora donde dice RL podéis ponerle un display de 7 segmentos, ¿vale? Si yo conecto aquí un display de 7 segmentos, ese display de 7 segmentos tendrá que ir por aquí al display
tener en cuenta el display de 7 segmentos tiene varias entradas, cada una de ellas con sus resistencias. No hagáis caso a esas cosas que ponen por internet en el que a un display de 7 segmentos le ponen solo una resistencia, ¿vale? Y le tendría que poner aquí el transistor, ¿vale? Para que le corte en este caso, veis que lo que estoy activando o cortando es la conexión a masa, ¿vale? ¿De qué display estamos hablando? Un display de, de cátodo común, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente lo que tengo ahí es este circuito, ¿vale? Donde cada uno de estos es cada uno de los LED que van en cada uno de los segmentos, ¿vale? Y todos van unidos por su cátodo, ¿vale? Esta sería la conexión. Entonces volvemos sobre esto. ¿Cómo voy a hacer aquí la conexión? Ya digo, esto en este caso puede ser un display de 7 segmentos. Fijaros que lo que he puesto aquí como VCC es lo que me entra por aquí, en este caso, que será un nivel alto, un 1 lógico, ¿vale? 5 voltios, ¿vale? VCC, 5 voltios. Pero esto me puede servir igual, este circuito que estoy poniendo aquí, me puede servir igual, por ejemplo, para hacer el control de un motor, ¿vale? Entonces, si yo hago que este transistor conduzca, pues por aquí circula corriente, ¿vale? Viene corriente por aquí, y el motor funciona. Si hago que este transistor no conduzca, no circula corriente y el motor estaría parado, ¿vale? Y estos VCC puede ser 5 voltios o puede ser 24 o puede ser lo que queramos, ¿vale? ¿Cómo tengo que hacer para que esto funcione? Bueno, pues un transistor bipolar, en este caso es un transistor bipolar NPN, se activa por corriente que circula por la base. Como aquí estamos hablando de que esto vamos a trabajar con dispositivos lógicos, pues en este caso estamos hablando de dispositivos TTL, vamos a trabajar con niveles lógicos 0 y 1, donde el 0 van a ser 0 voltios y el 1 lo vamos a considerar como 5 voltios, ¿vale? Aunque puede ser menos, ya sabemos que los niveles de salida TTL pueden ser más bajos, ¿vale? 2 voltios y pico, me vale como un 1 en TTL, pero bueno, vamos a suponer que aquí tenemos 5 voltios. Si esto fuera puertas CMOS, la salida de un microcontrolador, como el ejemplo que vamos a ver, pues estaría muy cercano a los 5 voltios. Bueno, cuando aquí lo que tengamos sea un 0 voltios, me da igual el valor de resistencia que tenga aquí, porque este transistor no va a conducir, va a estar cortado, ¿vale? Este transistor lo estoy utilizando en conmutación. Y podéis recordar lo que tenemos visto por ahí de transistores en conmutación, ¿vale? Cuando tengo aquí los 0 voltios, entonces el transistor no conduce, independientemente de la resistencia, ¿vale? Entonces de lo que se trata es de que el transistor conduzca cuando tengo 5 voltios, ¿vale? Bueno, pues yo aquí tengo una resistencia de base, tengo aquí 5 voltios, tengo que, como esto es un transistor NPN, he dicho en conmutación. Conmutación quiere decir que voy a estar en corte o en saturación, ¿vale? Corte, 0 voltios, no conduce, está cortado, ¿vale? Corte implica que la corriente de colector, esta que circula por aquí, corriente de colector es igual a 0 y tensión colector-emisor es grande. Grande, pues depende. Si de aquí tengo 5 voltios, por aquí no circula corriente. Si no circula corriente, la tensión que tengo aquí, esto es RL, la V es RL por I sub C. Pues si la corriente es 0, la tensión aquí es 0. Si aquí la tensión es 0 y de aquí a aquí hay 5 voltios, pues los 5 voltios están aquí, ¿vale? Serían la tensión total. Saturación. ¿Cuáles son las características de saturación? Pues que la tensión colector-emisor es colector-emisor, tensión colector-emisor de saturación, que en valores reales suele estar en torno a 0,2 voltios, pero aquí voy a poner
que más o menos igual a 0, ¿vale? Bueno, y que vamos a tener una corriente de colector que es menor que la corriente de base por la beta, ¿vale? La beta es la ganancia de corriente del transistor. Entonces, cuando el transistor está funcionando en activa, esto se cumple, esta ecuación de aquí se cumple como una igualdad. Si tiene una ganancia de 100, quiere decir que la corriente de colector va a ser 100 veces más grande que la corriente de base. Pero si le empezamos a meter una corriente de base suficientemente grande, no va a poder dar tanta corriente por el colector, y entonces es cuando se mete en saturación, y cuando la tensión colector emisor pues se hace prácticamente cero, ¿vale? Bueno, también tenemos otra característica aquí en saturación, que es que la tensión base emisor va a ser igual más o menos a 0,7 voltios, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que tener entonces, o cómo se calcula el valor de esta resistencia? Vamos a mirar un datasheet de un transistor NPN, lo que sé, uno de los más típicos del mundo, que es este de aquí, que es el BC107. ¿Vale? Nos vamos aquí a ver las características, ¿vale? Y aquí, esto que tenemos como HFE, esto es lo que he puesto como beta. Vemos aquí que DC Current Gain es la ganancia de corriente en continuo, ¿vale? No confundir con otra HFE que no viene en este datasheet. Sí, este tiene que venir por algún lado. Bueno, no me importa mucho, que sería la HFE con la F y la E minúscula, ¿vale? Que sería la ganancia en alterna. En este caso lo que nos está interesando es la ganancia de continua. Vemos que para este transistor pues oscila entre unos valores de 450 y 110. Pues el valor con el que nos tenemos que quedar es este, el mínimo, ¿vale? En el peor de los casos, ¿cuál es la ganancia? Pues la tenemos que forzar a que esté trabajando por debajo de esa ganancia, ¿vale? Entonces ese es el valor con el que nos quedaríamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pensar aquí, pues para coger esto, que cogemos beta mínima igual a 110 para este transistor, ¿vale? Entonces, si estamos en el caso en el que yo quiero calcular esto, voy a tener esta beta, voy a tener que por aquí va a circular una corriente, pues depende del valor de resistencia que le ponga, pero en el caso que estábamos hablando antes, es que quiero tener una corriente de colector. Pensamos en 7 displays a 20 miliamperios, 140 miliamperios, ¿vale? Tienen que circular por aquí. Por lo tanto, lo que tengo en esta ecuación es que la corriente de base tiene que ser más grande que corriente de colector dividido entre la beta, ¿vale? Y estos son 140 miliamperios partido por 110, ¿vale? Es decir, que necesito tener una corriente, lo voy a tirar un poquito para arriba, y voy a decir que necesito que la corriente de base sea más grande que 2 miliamperios, ¿vale? Redondeo al punto gordo, ¿vale? Entonces, como yo sé que aquí tengo 0,7 voltios, esta es la tensión base emisor, sé que aquí en esta resistencia la tensión en RB son 4,3 voltios, ¿vale? Tengo 4,3 voltios, 2 miliamperios, me sale una resistencia de base voltios partido por
por 2 miliamperios me salen 2K15, ¿vale? Esta es una resistencia límite. Cualquier resistencia que ponga por debajo de esta va a hacer que circule por aquí más corriente, ¿vale? Y como lo que necesito es que esa corriente sea más grande, pues me va a valer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un K, ¿vale? Pongo ahí un K y voy a cumplir todo esto por exceso, ¿vale? Entonces esta sería una forma de hacer el control de un transistor NPN, vamos, con un transistor NPN, hacer el control para encender y apagar un display de cátodo común, ¿vale? Esa sería la forma. Vamos a ver ahora cómo vamos a hacer en el caso de que lo que queramos controlar sea justo al revés, ¿vale? Un display, por ejemplo, un display de ánodo común, ¿vale? En el caso del display de ánodo común, el display, la conexión que tenemos es así, donde aquí lo que le ponemos son ceros y por aquí le viene una alimentación positiva, ¿vale? Es decir, aquí habría que meterle los 5 voltios. Entonces lo que tenemos que cortar es esta alimentación de aquí. ¿Cómo cortamos entonces? Bueno, pues el montaje sería algo así y ya digo, esto me va a valer para cualquier cosa, por ejemplo para el control de un motor, ¿vale? Esta sería la resistencia de carga, en este caso pues sería el equivalente del display, y aquí tendríamos la resistencia de base, ¿vale? Al revés que antes, fijaros, por comparación, esto se va a activar al contrario. Es decir, aquí cuando le pongo 5 voltios es cuando el transistor conduce y circula corriente, porque es cuando tengo aquí tensión base emisor, ¿vale? Y sin embargo este cuando va a conducir es cuando tenga aquí tensión emisor base, ¿vale? En este caso tensión emisor base igual a 0,7 voltios, que son las condiciones también de saturación, ¿vale? Tensión emisor base, tensión emisor colector más o menos igual a 0 voltios, esto es saturación. Entonces si le pongo aquí 5 voltios, pues nada, si le pongo 5 voltios aquí, tensión emisor va a ser 0, porque tengo 5 voltios aquí, 5 voltios aquí, con lo cual no va a conducir, ¿vale? Y si le pongo aquí 0 voltios, es cuando esto va a conducir. ¿Cómo se hace el cálculo? Exactamente igual, ¿vale? La diferencia es que aquí la corriente de colector va en este sentido, aquí la corriente de base va en este sentido, pero por lo demás las ecuaciones que he puesto antes valen exactamente igual. O es decir, que si este transistor es un transistor equivalente al que hemos visto antes, pues aquí la resistencia sería exactamente la misma que hemos visto en el otro caso, ¿vale? Entonces son los dos montajes que vamos a tener. Este para controlar, bueno, hay dos diferencias. Uno, que esto se activa con un 1, esto se activa con un 0, ¿vale? Y luego, pues que esto me permite para controlar cargas puestas en esta posición y esto para controlar cargas puestas en esta posición. O en este caso, esto me sirve para controlar displays de ánodo común y esto me serviría para controlar displays de cátodo común, ¿vale? Pues eso es. Ahora, vamos a ver aquí el ejemplo que hemos visto antes. Que es este, ¿vale? Aquí veis que tenemos el circuito que estaba describiendo antes, los displays conectados, conjunto, las resistencias juntas también, insisto, 7 resistencias para cada uno de los segmentos. No me pongáis esas cosas que se ven por internet con una resistencia común para todos, porque entonces si tienes encendido un display, no es lo mismo que si tienes encendido
los 7. La corriente que va a circular es distinta, entonces dependiendo del número que saques en el display, los segmentos lucen más o menos, ¿vale? O sea que eso es una chapuza. Lo correcto es poner una resistencia por segmento, ¿vale? Y en este caso son displays de cátodo común y estamos viendo cómo tengo aquí un transistor. Fijaros, bueno, pues aquí he puesto resistencias de 300 ohmios, pero ya digo, pues se podían poner más grandes sin problema. Lo pequeñas que las ponga depende de cuánta corriente me pueda dar el dispositivo que tenga aquí, ¿vale? Es decir, si aquí caen 0,7 voltios, aquí tengo 4,3, si esto me está poniendo 5 voltios, pues 5 voltios entre 300 ohmios, esa va a ser la corriente que va a circular. ¿Este dispositivo es capaz de entregarme toda esa corriente? Sí o no, ¿vale? Es un microcontrolador y sí que puede, pero si estoy trabajando con puertas lógicas o con dispositivos combinacionales o secuenciales, pues a lo mejor es distinto, ¿vale? Y no puedo poner una resistencia tan pequeña, me tengo que ajustar más al valor que me saldría como límite. Entonces, decía, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a ver aquí la simulación en Proteus, ¿vale? Aquí vemos, esto es un contador, está contando 0, 1, 2 y según va contando, pues está haciendo la multiplicación, ¿vale? Veis aquí, el rojo significa 5 voltios, el azul significa 0 voltios, vais viendo cómo aquí va dando simultáneamente, va activando un display y el otro, y a la vez pues va cambiando aquí lo que tiene que salir en cada uno de los displays, ¿vale? Vamos viendo cómo hace la cuenta, el contador, 10, 11, 12, etcétera. Bueno, pues eso es todo.